Buenos días, mi nombre es Laura Rocío Hernández Rodríguez, soy estudiante de primer semestre en la maestría de Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa. Junto con mi compañera Claudia Mendoza y mi compañero Vladimir Cifuentes, decidimos enfocarnos en la problemática de educación bancaria, ya que nos vemos identificados o se asemeja a nuestro contexto. Entonces, primero quisiera iniciar comentando sobre cómo esta problemática es tratada en la Escuela de Frankfurt. La educación bancaria es un concepto que fue desarrollado posteriormente por Paulo Freire, y este encuentra sus raíces críticas en el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Esta escuela, desde su teoría crítica, ya nos advertía sobre los peligros de una educación instrumentalizada que reproduce lo que son las estructuras de dominación social. Lo que me lleva a pensar esto es en una fábrica, que son productos en serie, procesos estandarizados, trabajadores que repiten las mismas acciones. En este contexto, Horkheimer y Adorno nos advertían que pues estábamos convirtiendo las escuelas en fábricas de pensamiento, donde los estudiantes eran como trabajadores en una línea de montaje, simplemente donde ellos recibían y memorizaban información. Herbert Marcus también lo llevó un poco más allá y nos advertía sobre el cuidado cuando educamos de esta manera, ya que estamos creando personas que no cuestionan, que no transforman y que solo repiten ideas, repiten pensamientos, es decir, como si estuviéramos programando computadoras en lugar de formar seres humanos pensantes. Complementando la definición de educación bancaria, Freire en los años 70, en su reflexión, la define como una crítica a la escuela tradicional, donde el modelo de enseñanza básicamente se enfatizaba en un escenario donde el protagonista era un docente que lo sabe todo y un agente secundario que era el alumno, un recipiente vacío dispuesto a ser llenado del conocimiento. A pesar del transcurso de los tiempos, hay una notoria repercusión de la práctica pedagógica tradicional que no evoluciona y se enfrasca en la misma aplicación de las estrategias en el proceso de enseñanza. Es mucho lo que se habla sobre nuevos modelos pedagógicos, la exploración de las características que los regulan y el discurso novedoso de su aplicación en la escuela. No obstante, es más lo que se dice que lo que realmente se hace al respecto. A pesar de todas las herramientas que se imparten desde el Ministerio de Educación Nacional, la minuciosa elaboración del currículo y las ambiciosas metas en materia de educación, aún no trascendemos a la verdadera transformación educativa, que posicione por fin al estudiante como el protagonista del aprendizaje. La educación basada en el aprendizaje unilateral no permite al educando desarrollar su pensamiento crítico, ni al docente adaptar su práctica pedagógica a las necesidades reales de sus educandos, al mismo tiempo que le priva del aprendizaje bilateral, lo que Freire llamó educación dialógica. ¿Por qué aún en este tiempo Freire y su educación bancaria siguen siendo latentes? Su vigencia radica en que no somos ajenos a las problemáticas sociales y educativas de aquellos tiempos, donde se utiliza dicha herramienta de opresión para subyugar al individuo en una sociedad política de consumo. En medio de todo esto, se hace cada vez más necesario enfatizar en la importancia de revolucionar la práctica educativa e iniciar con movimientos realmente motivadores dentro y fuera del aula, que conlleven a un aprendizaje significativo real. Podríamos citar a Foucault, Donda 2020, cuando menciona que las superficies de emergencia no son las mismas para las distintas sociedades, las distintas épocas y en las diferentes formas del discurso. Ahora quisiera complementar un poco a la pregunta de cómo esta problemática pues se evidencia en la práctica y pues quisiera hablarlo desde mi práctica como docente,
Yo trabajo en un colegio internacional en Bucaramanga y pues siento que la educación bancaria se manifiesta claramente en mi contexto cuando los docentes de elemental y de primaria nos exigen a los docentes de Kinder 5 que los niños ya deben llegar a primero siendo bilingües de cualquier manera, como ellos lo expresan. Esta situación nos ejemplifica lo que la Escuela de Frankfurt critica, que es la transformación de la educación como un proceso mecanizado, donde los estudiantes son vistos como recipientes que deben ser llenados de conocimientos. En este caso, pues sería el segundo idioma. Esta exigencia lo que hace es ignorar por completo el desarrollo natural del lenguaje, el contexto sociocultural de los niños y sus procesos emocionales, tratando el aprendizaje como solamente una transacción donde el conocimiento debe ser depositado sin considerar lo que es las necesidades reales de cada estudiante. Nuestra institución educativa agropecuaria Cocalpayanes se ha dotado como trabajo pedagógico la modalidad de proyectos pedagógicos para invitar un poco a ese estudiante que tiene, digamos, problema en dar a conocer sus puntos de vista sobre una temática vista, donde se integra, es algo más creativo, más participativa, es algo más innovador que hace que esté tanto la comunidad educativa como la comunidad comunitaria que está allí en el centro educativo haciendo diferentes tipos de actividades. Por otro lado, podemos decir que se ha notado este tipo de aprendizaje, ha sido muy notorio, muy significativo, porque los estudiantes con esta herramienta ya no son, digamos, personas que se encuentran como si fueran una máquina, como lo decía en la teoría, que anteriormente el estudiante, digamos, no tenía ese privilegio de estar a la par de información, sino que cataba la información que le daba el docente, más no tenía posibilidad de por sí mismo indagar, encontrar esas experiencias vividas, esos ejemplos de vida y todas esas cosas. Entonces, pues, ha sido una educación un poco llevada o llevada al marco de la antigüedad. Desde mi experiencia pedagógica, he podido evidenciar cómo los procesos educativos han sido enfocados en la producción de resultados estandarizados que conllevan a privilegios en materia de bienestar y prestigio de las instituciones. En este orden de ideas, podría resaltar la manera cómo se encasilla al docente a ciertas directrices que permiten abarcar exclusivamente los aprendizajes evaluados en las pruebas de estado, condicionando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, los cuales pasan a ser bancos de recepción de conocimientos memorísticos, lecturas críticas acomodadas a ciertos contextos y estrategias monótonas que se repiten una y otra vez, generando en el estudiantado apatía, cansancio, nerviosismo, sometiéndolos a largas jornadas intensas de estrés e incertidumbre. Podemos trabajar esta problemática a través de la Escuela de Frankfurt, donde se propone un modelo educativo idóneo, donde el estudiante proponga, al igual que el maestro, y sea un aprendizaje más íntegro, conducido por una cultura en masa que solo se ha usado en ese medio. Es decir, que la cultura en masa solo sea implementada para el bien educativo,
como para transformar aquellas perspectivas desde otro escenario, no como usualmente se crea como para repetir noticias, chismes, cosas así, sino que sean es, empleados solamente para, para el fin educativo, donde se dé a conocer una metodología pedagógica que sea integral, que donde sea participativo tanto el estudiante, que sea un estudiante más probativo. Se trata es de transformar la manera en que entendemos la educación para así crear una sociedad más crítica y libre. También la Escuela de Frankfurt nos deja una pregunta que es muy clara. ¿Queremos estudiantes que solo almacenen información o realmente queremos personas que piensen, cuestionen y transformen su realidad?